El Líbero presenta A Fondo, el análisis en profundidad de la actualidad en tiempos de crisis. Contenido exclusivo para los clientes de AFP Habitat. A más de 7 meses del inicio de la pandemia del coronavirus en Chile, el sector del turismo sigue complicado. Ha habido pasos importantes hacia la recuperación gracias al avance en el desconfinamiento y a los permisos interregionales que han permitido una mayor movilidad dentro del país y reimpulsan en parte al sector. Pero mientras no se termine con el toque de queda, mientras no se abran las fronteras y mientras siga habiendo comunas que retrocedan en el plan paso a paso, la reapertura total del turismo no será posible. Soy Magdalena Olea, periodista de El Líbero, y en este podcast, exclusivo para los clientes de AFP Habitat, les contaré de qué manera los restaurantes y los hoteles siguen siendo afectados por la pandemia y qué esperan para el futuro. La pandemia del COVID-19 ha causado una interrupción sin precedentes en los viajes y en el turismo a nivel global. De acuerdo a la Organización Mundial del Turismo, OMT, las llegadas de turistas internacionales se redujeron en un 65% durante la primera mitad del año. Este desplome en el periodo enero-junio de 2020 se traduce en una pérdida de 440 millones de llegadas internacionales y de alrededor de 460.000 millones de dólares en ingresos procedentes del turismo internacional. Si bien durante el último tiempo un número creciente de destinos ha empezado a reabrirse para los turistas internacionales, y a principios de septiembre se estimaba que ya el 53% de los destinos habían aligerado las restricciones de viaje, solo considerando el primer semestre, las pérdidas multiplican por 5 las registradas en la crisis económica y financiera global de 2009. Además, se piensa que entre 100 y 120 millones de empleos del turismo directo están en riesgo en un contexto de recesión económica mundial. En Chile, la industria turística representa un 3,4% del PIB y genera alrededor de 600.000 empleos. Más del 90% del sector está compuesto por pymes, las cuales se han visto muy afectadas por la pandemia. Al 20 de septiembre de este año, 121.409 personas relacionadas a las actividades de alojamiento y al servicio de comidas se habían acogido a la Ley de Protección del Empleo, representando un 16,2% del total. Un 95% de la industria está paralizada desde el 20 de marzo con la prohibición de abrir restaurantes, cafeterías y pubs. Además, el impacto del coronavirus se ha hecho evidente en los datos analizados a nivel macroeconómico en las cifras del IMACEC de julio de 2020, en que disminuyó 10,7% en comparación con igual mes del año anterior. En los servicios destacaron las caídas de transporte, restaurantes, hoteles y servicios empresariales. Para ayudar a la supervivencia de este sector, lo que ha hecho el gobierno es otorgar créditos, préstamos y garantías. Un ejemplo es el plan Reactívate Turismo, que otorga subsidios de Cercotec por hasta 3 millones para micros y pequeñas empresas del sector turismo. Además, hay alrededor de 150 hoteles en el país que se convirtieron en residencias sanitarias, lo que también los ha ayudado a sobrevivir durante este tiempo. Además, se elaboraron protocolos sanitarios y certificados de confianza turística a través de Senatur para hoteles y restaurantes que buscan orientar al sector para estar preparados para operar y recibir visitantes, comprometiéndose al cumplimiento de prácticas necesarias para reducir el riesgo de contagio de COVID-19. Esto ha permitido que más de 2.000 hoteles, campings y servicios cuenten con el sello COVID para operar en Chile. Con la llegada de la primavera, a medida que avanzan los desconfinamientos y con el permiso interregional, que comenzó a operar en septiembre y que permite los viajes entre las comunas que están en fase 3, 4 y 5, los restaurantes y hoteles han podido comenzar a funcionar gradualmente. Esto ha permitido que hoy existan cerca de 2.000 restaurantes que están abiertos a todo público, que funcionan en espacios abiertos o en las terrazas de las comunas más avanzadas. Este permiso, de hecho, ha sido muy celebrado desde el mundo turístico.
dado que no solo permite ir a segundas viviendas, sino también alojarse en cabañas, hoteles y hostales, permitiendo así el reimpulso del sector. Es importante decir también que el presidente Piñera presentó el presupuesto 2021 con un fuerte énfasis en turismo y pymes, área para la cual contempló 343.959 millones de pesos, lo que corresponde a un 7,8% de crecimiento respecto al año pasado, para darle un impulso al turismo durante el próximo año. Sin embargo, también hay mucha incertidumbre respecto de los posibles rebrotes, que obligan a las comunas a retroceder en el plan paso a paso. Y mientras el toque de queda continúe y no se abra la frontera, es muy difícil que la industria turística pueda reactivarse completamente. Por esto, uno de los esfuerzos que están haciendo desde el Ministerio del Turismo es que se liberen las fronteras del país, ya que más del 50% de la demanda por hotelería proviene de extranjeros. Se espera que el ingreso de turistas a Chile sea posible después del plebiscito del 25 de octubre. Justamente, la Federación de Empresas de Turismo de Chile, FEDETUR, elaboró los posibles escenarios de recuperación del turismo en el país hasta el 2022, que considera 3 distintos meses en los cuales podría ocurrir una apertura gradual de las fronteras y una relajación en las restricciones de viajes. En el escenario positivo, esto ocurre en octubre, en el escenario moderado en noviembre y en el escenario negativo ocurre en enero de 2021. También considera variables como la aparición y la disponibilidad de una vacuna contra el COVID-19. Según las estimaciones de FEDETUR, en el mejor de los casos, el plazo para la recuperación del turismo nacional o interno que le permite a la actividad retomar los niveles que tenía la actividad turística en 2019 son de 1 año y medio y en el peor serían 3 años. En el turismo internacional los plazos son aún más extensos y se habla de 2 años en el mejor de los casos y de más de 4 años en el peor, antes de alcanzar los niveles de actividad observados durante el año pasado. También la mayoría de los miembros del panel de expertos en turismo de la OMT esperan que el turismo internacional se recupere en la segunda mitad de 2021, seguido de aquellos que esperan un repunte en la primera parte del próximo año. A nivel local, algunos sectores como la industria de cruceros dieron por perdida la temporada y fijan sus esperanzas en 2021. Además, hay que decir que en Chile juega un papel importante lo que suceda con la política, a puertas del aniversario del 18 de octubre y del plebiscito del 25 de octubre. Preocupan especialmente los emprendedores turísticos de los sectores aledaños a la Plaza Italia y los de las regiones de la Araucanía y el Biobío, donde se han concentrado los hechos de violencia. Con esta información, yo me despido de este podcast exclusivo para los clientes de AFP Habitat y nos encontramos muy pronto con más análisis desde el fondo de la noticia.